La tensión interna en el Partido Socialista escaló por la estrategia frente a la mega reforma del gobierno, luego de que Daniela Chicardini acusara a Paulina Bodanovich y Juan Luis Castro de sostener negociaciones no transparentadas con Hacienda sobre la invariabilidad tributaria. La presidenta del Partido Socialista negó cualquier colusión con Jorge Quirós y defendió el diálogo como parte de su rol parlamentario. El conflicto se agudizó justo cuando el PPD alcanzó un acuerdo con Hacienda para modificar la invariabilidad tributaria, rebajando plazos para ciertos proyectos e incorporando a una sobretasa corporativa, mientras Castro insiste en que la bancada socialista respalda acudir al Tribunal Constitucional por ese punto. El PPD descartó ir al TC en esa materia tras el acuerdo con el Ejecutivo. Oye, Camilo, lo comentábamos en la mañana junto a Nico y Caneo, impresionante las imágenes que aparecieron de Paulina Bodanovich, la presidenta del PS, y Chicardini. Sí, no sé si veamos el video. Es un video que no tiene audio porque no está grabado. Me parece que el video original, porque lo compartió él, me imagino yo, lo capturó Poirot Escobedo, Sí. el reportero de TVN, que al parecer está en las tribunas, y justo capta este momento. Ahí vemos a Carol Cariola haciendo como poco menos que sacando las cabritas. Lanzando miradas, es como un poco una de The Office, como, como mirando, y bueno, vemos el momento en que Paulina Bodanovich llega al puesto, al estrado donde está sentada Daniela Chicardini, haciendo una gesticulación que, insisto, no sabemos el contenido de esta conversación, suponemos que tiene que ver con esto de la mega reforma, y vamos a contar por qué ocurre esto. Pero se da y en esa misma conversación Daniela Chicardini se para, uno temía lo peor, se para también ahí la senadora Danisa Astudillo, que ¿Se sabe lo que se dijeron? Todavía no se sabe. No se sabe, no está confirmado. Funciona como mediadora. Minutos antes, la senadora Chicardini había sacado un video. Había sacado un video en redes sociales, y en ese video en redes sociales había sido bien duro con la denuncia de que se está firmando un acuerdo por detrás, dice ella, con Jorge Quirós, el gobierno de Kast, para, digamos, realizar hacer como acuerdo que finalmente terminó firmando solo el PPD. Paulina Bodanovich se abstuvo, y todo esto también cruzado con una serie de declaraciones que no teníamos muy claro qué estaba ocurriendo. Lo que se dice es que el senador Juan Luis Castro salió de un almuerzo, y en ese almuerzo lo agarraron periodistas, estaba también al lado el senador Mirosevich, y le preguntan a Castro qué se acordó, y lo que dice Castro es que van a ir al TC. Era la gran medida y que se estaba efectivamente evaluando. Al día siguiente entrevistan a Paulina Bodanovich en 13 Radio, y ella dice, no, lo que pasa es que efectivamente era algo que estábamos evaluando, pero pasa que nosotros íbamos a tomar la decisión el jueves, porque teníamos una reunión con abogados, y eso no se lo alcanzó a contar a Juan Luis Castro. Y Juan Luis Castro, después, en turno PM, en una entrevista con Josefa Garrido, mientras estaba jugando Argentina, y todos nos acordamos un poco de eso, pero por eso pasó medio piola la declaración, pero Juan Luis Castro dijo que él no se paró antes, que él estuvo toda la reunión y se fue. ¿Tenemos el video? ¿Sí? Veámoslo, porque él fue en el turno PM de hoy día, de ayer. No, tampoco fue ayer, de anteayer. Sí, no, fue anteayer, el martes. Entonces, a ver, escuchemos. Usted salió antes de la reunión y eso hizo que usted diera el anuncio primero. ¿Fue así? O sea, yo salí con todo. De hecho, estaba rodeado por los senadores de mi comité, porque así me mandataron. Y yo dije lo que había ocurrido. A lo mejor eso generó alguna sorpresa en los otros partidos. Está bien eso, pero es un momento, oportunidad, tal vez, de forma, pero no le hace al fondo el asunto, que es la coincidencia de que hay un reparo que hacer respecto del tema de la invariabilidad tributaria, y que lo haremos en su momento hacia el Tribunal Constitucional, como ha ocurrido tantas veces en distintas materias. El Tribunal Constitucional es requerido por muchas cosas, y además el órgano que visa cada ley de la República para saber si está conforme o no a la Constitución, que es la ley madre, ¿verdad?, del país. Entonces ahí Juan Luis Castro finalmente lo que hace es desmentir esta idea de que habría sido un error, de que en verdad la reunión después siguió y hubo otras... Entonces ahí está como un poco descuadrándose, hay críticas cruzadas. Ayer algunos analistas incluso hablaban de que hay un golpe blanco a Paulina Bodanovich dentro del PS.
Algo que vamos a comentar efectivamente con los futuros, porque se viene un panelazo ahora. Sí, se viene un Panelazo. gran panel. Muy, muy entretenido. Y solo para cerrar el tema de el PPD, que finalmente fue el PPD el que llega a acuerdo. Uno dice el PPD, pero en verdad son sus senadores. Ya hay que ver cómo esto tiene un correlato en el resto del partido. Así es que efectivamente, yo estoy muy interesado en lo que va a decir Pancho Vidal mañana acá en turno. Turno va a estar bueno. En turno en vivo va a estar muy interesante. El PS finalmente se termina bajando de ese carro de un posible acuerdo. Al menos en esta materia de invariabilidad tributaria hay muchos temas pendientes sobre la mesa, hay que ver cómo evolucionan. Está el tema de las contribuciones, el tema de la inteligencia artificial, lo que generó el enojo también de algunos senadores el otro día, que se pararon, ¿cierto?, de una comisión y se retiraron con mucho enojo por este tema de la de esto de la permisología y, Claro. y los acuerdos, ¿cierto?, que se tienen que... porque hay un proyecto... La idea del gobierno era una indemnización Ujú. y le cambiaron la palabra porque se dieron cuenta de que eso es inconstitucional y al parecer la nueva palabra tampoco como que convence mucho y ahí los senadores se sintieron, oye, nos están pasando gato por liebre, y se pararon y se retiraron justamente para ese tipo de inversiones. Y ojo que el diputado Manucheri acaba de hablar en Radio 13C, tengo entendido, y dijo sobre el acuerdo del PPD con el gobierno sobre la invariabilidad tributaria. Entiendo que la senadora Bodanovich estaba dentro de la conversación, dijo. Sí, pues estuvo, pero no firmó. Ujú. Sí, de hecho la declaración la tenemos. La termina firmando finalmente solo el senador que estuvo esta mañana en turno, el senador Celis del PPD. Así que puede ser que finalmente hay que ver también cómo vota, cómo va a votar finalmente, hay que ver cómo finalmente se desenvuelve ese proceso en la votación misma, porque esto después se tiene que votar en comisiones y posteriormente en la sala del Senado la votación en particular de la mega reforma.